Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo resolver el cuadrado de un binomio o un binomio al cuadrado. Lo pueden encontrar con distintos nombres. Básicamente la situación es la siguiente. Tenemos un binomio. ¿eh? Recordemos que un binomio son dos monomios sumados algebraicamente. Se entiende que entre A y B hay distintas partes literales, por lo cual esta suma no se puede resolver. Entonces lo que tenemos aquí es un binomio elevado al cuadrado. Y lo que queremos determinar es a qué es igual esta suma elevada al cuadrado. La forma de encontrar ese resultado, si quisiéramos hacerlo a modo de demostración, consistiría en realizar el producto de la base por sí misma, ya que cualquier valor, cualquier expresión elevada al cuadrado equivale a tener la base multiplicada por sí misma. Si hubiese sido al cubo, hubiéramos multiplicado la base por sí misma 3 veces, etc. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, en realidad la propiedad distributiva de la suma respecto del producto lo que nos dice es que esto lo podemos escribir, por ejemplo, como A por A más B, es decir, el primer término de este paréntesis multiplicado por el segundo, más, porque aquí dice más, B por, de nuevo, el segundo paréntesis. En general es poco frecuente que veamos esto escrito así, aunque es perfectamente correcto y diría que hasta recomendable hacerlo de esta forma, pero lo que nosotros solemos hacer habitualmente es aplicar la propiedad distributiva directamente sobre esta expresión, es decir, multiplicamos A por A y obtenemos A al cuadrado, luego hacemos A por B, ambos positivos obviamente, así que aquí voy a poner un más, eso nos daría A por B, luego multiplicamos B por A, lo cual nos da B por A, que lo podemos escribir como A por B, por ser el producto, por tener el producto de la propiedad conmutativa. Y por último, cuando multiplicamos la b del primer paréntesis por la b del segundo, lo que obtenemos es b al cuadrado. Si miramos la expresión resultante, podemos ver que el primer término no tiene ninguna parte literal compatible o equivalente o igual a los demás, así que no podemos hacer nada con eso. Nos quedamos con a al cuadrado. Lo mismo va a pasar con b al cuadrado, no tenemos otro término que tenga b al cuadrado, pero los dos términos que han quedado en medio son iguales, son AB, ambos tienen la misma parte literal. Y tengo un coeficiente 1 acá, que no lo hemos escrito, y lo mismo acá, por lo tanto tengo un AB más otro AB, lo que me da 2A por B. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me encuentro con una expresión que sea un binomio elevado al cuadrado, equivale a tener el primer término de ese binomio elevado al cuadrado más el doble del primer término multiplicado por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Veámoslo con un ejemplo concreto. Supongamos, vamos a cambiar de color, el ejemplo lo voy a hacer en verde. Supongamos que tenemos 3x más 2y elevado al cuadrado. ¿Necesito hacer esto? En realidad no, podría hacerlo y me daría exactamente lo mismo, pero probablemente demore más tiempo, tenga más posibilidad de cometer algún error. Es más simple directamente utilizar la expresión que hemos obtenido. O sea, ya hemos hecho una vez este cálculo, sabemos que da esto, por lo tanto podemos usar directamente esta expresión para obtener el cuadrado de un binomio. En este caso me están diciendo que es el primer término al cuadrado. ¿Cuál es mi primer término? Es este, 3x. Entonces lo voy a escribir. Voy a poner 3x elevado al cuadrado. Lo voy a poner entre paréntesis para no cometer luego ningún error. Después tenemos que tengo que poner dos veces el primer término, que es 3x, por el segundo término, que es 2y. Así que lo voy a escribir así. Y por último tengo que escribir el segundo término al cuadrado. El segundo término es 2y. Y lo voy a escribir nuevamente entre paréntesis para no olvidarme de nada. Y ahí lo tenemos. Obviamente aquí habría que trabajar un poquito porque esto así tiene muchas operaciones que pueden ser realizadas. Por ejemplo, 3x elevado al cuadrado. Sabemos que el cuadrado se puede distribuir respecto del producto. Por lo tanto, esto equivale a tener 3 al cuadrado por x al cuadrado. Es decir, lo voy a hacer acá a un costadito.
este 3x elevado al cuadrado equivale a tener 3 al cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? Entonces cuando yo resuelvo esto, me quedaría el 3 al cuadrado, que es un 9, y la x al cuadrado, que es x al cuadrado. Luego tengo aquí un más, todos los términos de este producto son positivos, por lo tanto el signo va a ser positivo. Tengo 2 por 3, que es 6, y 6 por 2, que es 12. Escribimos aquí un 12, y la parte literal es la x y la y, nada más. Y por último tengo un 2y elevado al cuadrado, que es más o menos la situación que habíamos recién. 2y elevado al cuadrado, este 2 lo puedo distribuir y me queda 2 al cuadrado por y al cuadrado. 2 al cuadrado sabemos que es 4 y y al cuadrado lo dejamos como y al cuadrado. Esto que hemos obtenido aquí es el resultado de elevar al cuadrado este binomio. Así que cuando nos encontremos con un binomio elevado al cuadrado, podemos aplicar directamente esta ecuación. Veamos un par de casos más. Bueno, he vuelto a escribir la expresión que habíamos obtenido hoy y vamos a ver ahora un par de ejemplos diferentes como para repasar y que nos quede todo claro. Supongamos que tenemos un binomio que es 2xy menos 3ax y lo tengo elevado al cuadrado. Según hemos visto en esta expresión, tengo que buscar el primer término de estos dos, elevarlo al cuadrado, sumar el doble producto del primero por el segundo y por último sumar el segundo al cuadrado. Acá hay que tener bien claro que cuando uno dice sumar, se refiere a sumar números enteros o expresiones que tienen signo, por lo tanto, ese sumar se puede convertir luego en una resta. Depende del signo que tenga cada uno de los términos que intervienen en esa expresión. Vamos a ir resolviendo, vamos a ver qué ocurre a medida que avanzamos. 2xy sería mi primer término, o sea que esto sería el a que tengo acá arriba. Y el menos 3ax sería el segundo término, es decir, sería el b que aparece en esa expresión. Por lo tanto, cuando dice aquí a al cuadrado, lo que tengo que hacer es poner 2xy elevado al cuadrado. Luego tenemos un más y tenemos un 2 por, nuevamente, lo que es a, que es 2xy, por lo que es b. Y ojo acá, b es menos 3a por x. Por lo tanto, voy a poner un paréntesis y voy a poner 3a por x. Cuidado con este menos, que es parte del segundo término. Y luego tenemos un más y tenemos que hacer el segundo término elevado al cuadrado. Por lo tanto, nuevamente lo vamos a poner con el menos y todo. 3ax elevado al cuadrado. Bien, casi que se me termina el papel. Bien, resolvamos. El primer paréntesis, como vimos hace un minuto, este 2 se distribuye en todos los términos de este producto, así que aquí tendríamos 2 al cuadrado, que es 4, x al cuadrado, que sería x al cuadrado, y y al cuadrado, que quedaría y al cuadrado. Y ahora, ojo, acá es donde solemos equivocarnos. No me voy a apurar a poner este más. Voy a mirar un poquito primero toda, a ver, cambiemos un segundo de color. Voy a mirar primero toda esta expresión que tengo acá para ver si realmente lo que tengo que poner es un signo más o es un signo menos. Vemos que tenemos un producto entre un 2 que es positivo, otro 2 que es positivo, pero acá tengo un 3 que es negativo. Entonces el resultado aquí va a ser menos. El valor numérico de esta operación es 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Y luego las partes literales hay que fijarse que tengo x a la 1 multiplicado por x a la 1, o sea que me va a quedar x al cuadrado. Y tengo una única y que va a quedar así como vemos acá. Y por último, cuando quitamos este paréntesis, nuevamente este 2 se va a distribuir al menos 3, a la a y a la x. Menos 3 elevado al cuadrado equivale a esto, o sea, yo tengo menos 3 elevado al cuadrado, es lo mismo que hacer menos 3 por menos 3. Y menos 3 por menos 3 me da 9 positivo. Por lo tanto, aquí sí puedo poner un más y un 9. Recordemos, este 9 sale a ser menos 3 al cuadrado. Luego me quedaría a elevado al cuadrado y x elevado al cuadrado. Y ya está. Esto que nos ha quedado aquí es una expresión que equivale a 2xy menos 3a por x elevado al cuadrado.
hemos desarrollado este binomio y hemos obtenido este resultado. Espero que estos ejemplos les sirvan para comprender cómo se obtiene el cuadrado de un binomio y sobre todo para tener presente que no siempre es necesario multiplicar la base por sí misma para obtener el resultado, sino que, como hemos demostrado, si nos acordamos de esta expresión, directamente podemos hacer el cálculo, suele ser más rápido, hay menos posibilidad de equivocarse siempre que reduzcamos la cantidad de cálculos que hacemos, es más difícil equivocarse en el desarrollo de los mismos, por lo tanto yo recomiendo que intenten hacerlo como hemos visto a lo largo de este video. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo video.